Muchas gracias, Presidenta. Muy amable. Primero que nada, decirle al pueblo de México que hoy López Obrador debe demostrar de qué lado de la historia quiere estar. Si quiere estar del lado de los autoritarios, si quiere estar del lado de los delincuentes, si quiere estar del lado de los populistas, si quiere estar del lado de quienes son capaces incluso de encarcelar a sus opositores, o si quiere estar del lado democrático. Es muy fácil que no se haya pronunciado a favor de María Corina Machado y del presidente electo en Venezuela, Edmundo González, el presidente de México, que esté en esta tibieza vergonzosa, demuestra lo que hemos dicho durante muchos años. Lo que quiere hacer el régimen de Morena en México es seguir los pasos del dictador de Venezuela. Lo que hoy quieren hacer, señoras y señores de Morena y sus aliados, de cooptar al Poder Judicial y arrodillar a la autoridad electoral, es lo que hizo el chavismo en Venezuela. Es una vergüenza histórica que sí han ido por otros políticos a nivel internacional. Ahí está lo que se ha vivido en México y ahora no quieren fijar posición. Miren, el régimen de Maduro es tan parecido a lo que quiere hacer López Obrador que ahora hemos visto cómo tienen subyugado a la autoridad electoral. Por cierto, para quienes nos escuchan, les comento, en Venezuela hay 5 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el poder electoral y el poder moral. Todos arrodillados al régimen de este dictador que hoy quiere robarle las elecciones a Edmundo González. Y el poder moral, ¿saben qué es? Es la Fiscalía y la Contraloría. Así de absurdos y de incongruentes son. Le llaman moral a los que han encarcelado a la oposición. ¿Cómo no recordar lo que le hicieron a Leopoldo López, que lo encarcelaron? ¿Cómo no recordar lo que le hicieron a Enrique Capriles? Lo intimidaron y lo inhabilitaron. ¿Cómo no recordar a este gobierno inhumano de Nicolás Maduro, que fue capaz de inhabilitar a María Corina Machado? Como no aceptan a la oposición, como no aceptan el debate, como no aceptan una idea distinta a la suya, Nicolás Maduro fue capaz de inhabilitar a una mujer que representa a la oposición. Claro, eso mismo quieren hacer aquí, porque si eso quieren hacer, entonces se entiende la mediocridad del discurso del Ejecutivo Federal para no fijar una posición clara y pública diciéndole al pueblo venezolano que salió a votar libremente: estamos con ustedes. Porque es una vergüenza que digan aquí que falta un 20% de las actas, cuando claramente en las actas que se tienen computadas, la oposición ganó por casi el 70% y Maduro perdió con el 30% y se tiene que ir, como se tienen que ir los gobiernos que pierden. Se tienen que ir los gobiernos que pierden. Esa es la verdad, porque si no son demócratas, pues entonces vamos a esperar que ustedes se quieran quedar no sé cuántos años robándose las elecciones. Si es que son demócratas, acompañen
al pueblo de Venezuela. Si es que reconocen el voto del pueblo, acompañen al pueblo de Venezuela que salió a votar. Hoy, y concluyo diciéndole desde aquí a las y los venezolanos libres que salieron a votar, estamos con ustedes. El Partido Acción Nacional está con ustedes porque sabemos que la verdad está del lado de una mujer extraordinaria, María Corina Machado, y del presidente electo Edmundo González. Lo demás, señoras de Morena, es politiquería y populismo. Si López Obrador quiere estar del lado de los dictadores, que ahí se ponga. Gracias, presidenta. Senadora Antares. Gracias, presidenta. Al pueblo de México. La oposición es hipócrita por naturaleza. La derecha mundial está muy preocupada por el avance del progresismo en diferentes países, específicamente en América, en nuestra América. Ellos siempre van a llamar dictadura a todo régimen que privilegie los derechos del pueblo. Esas van a ser dictaduras siempre, según la oposición mexicana y la derecha del mundo. Y van a llamar democracia a todo aquel gobierno que privilegie a las oligarquías, a los intereses en lo oscurito, a las fortunas hechas al amparo del poder público. Eso se llama para la derecha democracia. Lo han demostrado. Cuando nosotros estuvimos aquí votando derechos para democratizar nuestro país, por ejemplo, con la consulta popular, con la revocación de mandato, decían que era un atentado contra la democracia. Aquí en esta tribuna se pararon a decir que era un atentado contra la democracia. Y ahora resulta que quieren intervenir en cada paso. Venezuela invitó a los observadores internacionales. No hubo quejas durante el proceso. Es importante que el pueblo de México sepa que Venezuela tiene voto electrónico. Un voto electrónico, es decir, en una urna la gente vota directamente, se puede contabilizar. Al cierre del proceso de votación emite un acta el equipo electrónico y la firman los representantes de los partidos políticos. Las firmó la oposición sin ningún inconveniente. Hay un sistema de auditoría ciudadana en una urna que además traslada, en una urna que hay en el 51% de las casillas, en donde se ratifica que así ocurrieron las cosas. Entonces, no ha terminado el proceso electoral de Venezuela. ¿Por qué tendrá que intervenir un país en decir cosas a favor o en contra del proceso que no ha concluido? Nosotros no admitimos que antes de que termine el proceso electoral mexicano vengan a opinar de si hubo fraude o no hubo fraude países extranjeros. Pero resulta que la derecha aquí siempre quiere intervenir. El intervencionismo es lo suyo. ¿Qué no han ido a acusar a nuestro gobierno con la corona española? ¿No han ido a acusar a nuestro gobierno con la OEA? ¿No han ido a Estados Unidos a acusarnos con los congresistas de allá? Pues hoy ya lo que quieren ahora es que López Obrador y Claudia Sheinbaum hagan lo mismo que ellos, como si fueran de la derecha. Pues eso no va a pasar, no va a pasar. Resulta que el presidente constitucional de México y la próxima presidenta, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se han manifestado sí en contra de la violencia, como siempre se ha hecho. Que por cierto, la violencia en Venezuela, como la violencia en casi todos lados, proviene de la derecha, porque siempre han sido sembradas esas todas las formas de violencia. Y vamos aclarando un asunto. Aquí el pueblo de México ya están hartos, así atosigados de que la derecha tiene muchos años con Venezuela en el ojo del huracán. ¿Por qué Venezuela es el diablo en México? Y ay, vamos a estar como en Venezuela. Así lo dijeron si gana López Obrador vamos a estar como en Venezuela. Y lo reprodujeron ahora. Si gana Claudia Sheinbaum vamos a estar como en Venezuela. ¿Y cuál es el problema de Venezuela? ¿Saben cuál es el problema? Que es un gobierno que se ha dedicado a atender al pueblo
y a defender su soberanía. A defender su soberanía, nada más y nada menos, porque Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, más de 300,000 millones de barriles, más allá de los países árabes. Ese es el tema. Porque la derecha mexicana, igual que la derecha mundial, ha convalidado la invasión de otros países en aras de cuidar los intereses de otros. ¿Por qué? Por el petróleo. Ahí tienen Afganistán, ahí tienen tantos otros casos, ¿no? La guerra del Golfo Pérsico y tantas otras que la derecha convalidó y convalida, por supuesto, la intervención de organismos supranacionales y de gobiernos ajenos sobre Venezuela, claro. Y nadie sabe lo que realmente pasa en Venezuela, cómo ese gobierno ha luchado y ha mejorado las condiciones de vida del pueblo de Venezuela. Eso no lo consideran, al igual que lo hacen en México, que ahora dicen que con los programas sociales López Obrador compró la elección. Claro que no, la diferencia es entre los fraudes electorales que ellos ejecutan en contra del pueblo de México y un buen gobierno que sigue ganando elecciones porque es buen gobierno. Entonces, para el pueblo de México no se confundan. Es el ruidito de siempre, la cantaleta de siempre del intervencionismo de la derecha, que no respeta algo que en este salón de sesiones está escrito desde el principio. Las palabras de Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es cuanto. Gracias. Gracias. Con su venia, Presidenta. México siempre ha sido respetuoso de la política interior de los países del mundo. En el PRI somos firmes creyentes del no intervencionismo y el respeto a las naciones. Pero respetar no es ser condescendiente ni indiferente ante lo que ocurre en el mundo. Como partido político reconocemos el comportamiento cívico y pacífico del pueblo venezolano que salió a votar el domingo pasado. Reconocemos la participación y el deseo de construir un mejor país. Toda participación nutre el sistema democrático. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que una democracia se funda en el respeto de la voluntad del pueblo. Esta constituye un pilar fundamental para la consolidación de los gobiernos. Los sistemas electorales que se dicen democráticos deben garantizar las condiciones necesarias para que se desarrollen elecciones justas, en donde se refleje con claridad y transparencia la voluntad del pueblo. Como bien lo ha señalado la COPAL, las autoridades electorales venezolanas deben permitir el acceso a observadores calificados de la comunidad internacional para que se lleve a cabo el conteo de acta por acta y, de ser necesario, plantear el voto por voto, para que así el ganador de la contienda tenga toda legitimidad. Hoy, en Venezuela, existe incertidumbre. Las autoridades electorales del país deben brindar certeza a un proceso opaco. Es fundamental que se publiquen los resultados íntegros, transparentes y detallados que permitan verificar la validez y legitimidad de la elección. En el grupo parlamentario del PRI respetamos a todos los gobiernos y pugnamos por la paz del pueblo venezolano. Si Nicolás Maduro y Edmundo González están seguros de haber obtenido la victoria, por el bien del pueblo de Venezuela, deberían acceder a que de manera transparente se contabilicen las actas, se visualice la legalidad del sistema electoral y, mediante el diálogo franco y respetuoso, se transite hacia la reconciliación nacional. En el PRI creemos en el libre desarrollo de las naciones, pero también debemos ser empáticos. Rechazamos la represión y pugnamos por una justicia electoral efectiva. Hacemos un llamado urgente para que se respeten los derechos democráticos de las y los ciudadanos venezolanos y que se evite el uso de las Fuerzas Armadas en contra del pueblo. Asimismo, pedimos que se garantice la integridad de las y los líderes que encabezan estas propuestas, que de manera legítima
expresan sus inquietudes y demandas en torno al proceso electoral. Instamos a las autoridades electorales de este país a que revisen los resultados y garanticen la paz. Compañeras y compañeros, el intervencionismo es el enemigo de toda soberanía, pero la violencia y la falta de transparencia es el asesino de todas las democracias. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora Presidente. Ningún régimen oficialista, la mayoría que manda representando al pueblo de México en esta revolución sin violencia triunfante. Tengan para que aprendan, porque el 2 de junio se nos refrendó el mandato con nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. No, oficialistas ustedes. Fíjense, un milagro de la Cuarta Transformación. El PRI, que por décadas hizo fraude electoral, ahora es demócrata. ¡Qué dulzura! Vienen, solo les faltó decir que dice Alejandro Moreno que está en contra de la reelección. Y luego los paniaguados que hicieron un majadero fraude electoral en 2006 y que con el punto 26 de diferencia se negaron al voto por voto, casilla por casilla en esa elección, vienen a pedir, con esa alma democrática que tienen, que en Venezuela se haga el recuento. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, son unos farsantes. Les voy a decir cuál es el tema en Venezuela. 303.8 billones de barriles de petróleo de reservas. Ese es el tema. ¿Cuándo le ha importado a esta oposición farsante o al gobierno de Estados Unidos la democracia en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado la igualdad de derechos de las mujeres en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado los derechos humanos en Arabia Saudita? Pues creo que no les importa, porque les llega el petróleo a sus patrones, el gobierno de Estados Unidos. Pandilla de vendepatrias es lo que son. Pandilla de lacayos que están validando la intervención imperialista en Venezuela. La OEA, yo no sabía que fuera órgano electoral. Ahora resulta que la OEA dice quién gana en un país, ¿a cuenta de qué? ¿Con qué datos? Los diputados farsantes venezolanos que estuvieron con ustedes ahí queriendo tomarle el pelo al pueblo de México, trajeron las actas del 81% de los resultados dándose a conocer para demostrar que hubo una distorsión, para demostrar que hubo un fraude, para demostrar que no se respetó la voluntad popular. No trajeron nada, porque lo único que tienen es violencia, lo único que tienen es fascismo, lo único que tienen es la desvergüenza de permitir un bloqueo económico a países y a pueblos que han determinado decidir su propio camino, como es el caso de Cuba y Venezuela. Dictaduras con elecciones, dictaduras, lo explicó mi compañero Benjamín Robles con mucha claridad. El voto electrónico. Diputado, sí, que lo interrumpa. ¿Con qué objeto, diputado Robles Montoya? Dos cosas ahora, antes era una, solamente pedirle, si es conducto, de solicitarle al orador que me permita formularle una pregunta, y ya que me aludió antes de que haga la intervención, en su momento alusiones personales. ¿Acepta la pregunta del orador, del diputado Montoya? Con mucho gusto, hasta de los lacayos del imperialismo estadounidense acepto preguntas, con mayor razón de un compañero. 1 minuto para la pregunta, hasta 2 para la respuesta, y después estaremos dándole paso a su segunda petición. Adelante. Primero, aplaudo mucho, como siempre, tus intervenciones, poniendo a la oposición en su lugar, sobre todo esta oposición rancia que tenemos en esta comisión permanente, ratificada hoy con sus intervenciones en esta máxima tribuna nacional, hablando de todo, hasta de temas que se salen un poquito del debate sobre lo sucedido en Venezuela y la reiterada necesidad de que respetemos nosotros estos procesos, no haya intervención, sino esperar prudentemente hacer declaraciones. Pero ya están hablando ellos de otros temas, y yo también por eso quiero conocer tu punto de vista, porque andaban ahí
diciendo que no les permitimos otra vez decidir. Pues si son minoría, ¿cómo van a decidir los temas de la agenda? El tema de la sobrerepresentación, que era uno, quisiera pedirte, correlacionado como es un tema electoral, tu punto de vista aquí, mi querido Gerardo. Adelante, diputado. Con mucho gusto, pero antes de responder, aquí en tribuna, la representación paniaguada habló de laterismo. Yo me imagino que tiene problemas de pronunciación y quiso decir raterismo, porque se refiere al saqueo del gobierno estadounidense de las riquezas naturales de los países. Ese es el problema en realidad. Por eso invaden, por eso acosan, por eso bloquean económicamente. Ese es el verdadero motivo. Y pensé también que aquí hablan de María Corina Machado, que ni candidata fue y que tiene a sus hijos fuera de Venezuela porque están promoviendo la violencia como lo hicieron en 2017, que quemaron vivas a 27 personas solo por ser o parecer chavistas, por ser morenas. Son criminales peligrosos. Y también quiero comentar, me dicen que el récord de bateo es .400, que es casi imposible. Pues la República Bolivariana de Venezuela parece que se acerca al récord de bateo, porque bateó al inútil de Marco Cortés, adelantito del rancho del compañero presidente López Obrador, y bateó al cabeza hueca de Fox, que hasta el subnormal de Lozano lo imita y se anda burlando de él. Vamos a salvar la democracia en Venezuela. El responsable del fraude electoral en 2006 va a Venezuela a meterse. No tienen vergüenza. Pero antes de que se me acabe el tiempo de la respuesta, miren, no venía preparado para esa pregunta. La sobrerepresentación del PRI en 2003 de los demócratas, 21-23, del PAN en 2006, 7-66, quedó abajo. Del PRI en 2009, 10.56, del PRI en 2012, 10.87, del PRI en 2015, 11.42, de los paniaguados en 2018, 9.21. La sobrerepresentación de Morena en 2015, menos 1.87, en 2018, 0.95, en 2021, 5.51. ¿De qué están hablando? Vamos a tener 2 tercios, les pese lo que les pese, y vamos a hacer la reforma al Poder Judicial que tanto les preocupa. Y luego nos van a ir a acusar a la OEA y a los organismos multilaterales de que estamos controlando el Poder Judicial, que ya somos una dictadura, que ya somos Venezuela, que no es Claudia Sheinbaum, sino no sé qué barbaridades van a decir. La verdad es que son poco serios intelectualmente, majaderos intelectualmente, ridículos, pero sobre todo lacayos de los intereses económicos del extranjero. Bueno, que vengan aquí a hablar de democracia cuando Carlos Salinas de Gortari se robó la presidencia en 1988, se necesita desvergüenza, porque uno no es responsable de sus familiares, pero sí es responsable de la congruencia y de la conducta política que uno tiene en un momento dado. Hoy ya estamos en mi tiempo, no me avisaron. Lo de Jorge Glass, es que ya va corriendo mi reloj. Lo de Jorge Glass, que los paniaguados desciendan de la alta tribuna del Senado de la República a justificar el secuestro, la intervención violenta de la Embajada de México en Ecuador, los pinta de cuerpo completo. Son, bueno, yo creo que los conservadores que fueron por Maximiliano se avergonzarían de los niveles a los que llegan ustedes. De verdad. Es que su nivel de servilismo llega a cuotas insospechadas. Si lo tuviera que comparar con una montaña, el Everest les parecería chaparro para la indignidad que logran alcanzar. Por eso les va como les va en las elecciones en México. Por mentirosos, por farsantes, por vendepatrias, por traidores al pueblo, por corruptos, por hipócritas, por doble moral. Y no les sigo
porque además luego dicen que estos son insultos. Ahora resulta que a los diagnósticos precisos y certeros que el doctor Noroña les hace, le llaman insultos. Lo que hay que ver, lo que hay que oír. Lo único bueno de su desvergüenza es que mientras los oigo el hígado se me pone así, pero cuando vengo a tribuna, cómo disfruto las caras que ponen. No hayan donde meterse abajo de la curul porque saben que estoy hablando con verdad. Llegó hasta 6 minutos 15, movimiento Paniaguado. Y creo que todavía necesitan atención aquí por lo que estoy oyendo. La representación paniaguada no ha recibido suficiente dosis de medicina. Concluya. Pues les pese lo que les pese, el pueblo de Venezuela resolvió lo que quiere para su presente y para su destino. Y lo que más les pesa todavía, y con eso termino, en México manda el pueblo de México y nadie más. Y como dice la canción, no me parezco a nadie. México es México y estamos construyendo nuestro propio camino y nuestro propio futuro muy dignamente con el compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y ahora, a partir del 1 de octubre, con nuestra próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por su atención. Gracias, diputado. Tiene hasta 1 minuto. Hay un senador aquí que interviene todo el tiempo, Víctor, que ni es de la permanente y se la pasa hablando. Ya, qué miedo, no te tenemos miedo. Pero que no hablen donde no debe hablar, que sea respetuoso, donde aprendió tarea parlamentaria.